¿Te gustaría pasarlo bien con nosotros? Pues, ¿a qué esperas? Esto es RV Radio Cataluña, España. Hola, hola, soy Santi Gamisans y te invito a que nos dejes y formes parte de nuestras vidas. No lo pienses más y quédate con nosotros. ¿Has experimentado en algún momento de tu vida un fenómeno paranormal? ¿Te apasiona la parapsicología, la brujería, la magia, los fenómenos ovni? Si es así, estás en la dimensión adecuada. Quédate con la compañía de Santi Gamisans. Susurros del Más Allá, un programa de RV Radio Cataluña, España. Hola a todos, soy Verónica Martínez Amat, escritora, autora de la novela El juramento de Tortosa, la leyenda de la Orden del Hacha. Os invito a conocer a través del programa RV Radio Cataluña España y de la mano de Santi Gamisans el mundo imaginario de mis novelas. Agradezco por supuesto a Santiago la oportunidad que da a través de su programa para difundir la cultura y en este caso la literatura. Un abrazo muy grande a todos. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todas, todos? ¿Bien? ¿Tothom bé? Me alegro. Bueno, pues estamos a día 1 de julio, último programa de Susurros del Más Allá y de la temporada de RV Radio Cataluña España. Hoy finalizamos, teníamos que haber finalizado el viernes, pero por problemas o motivos personales tuvimos que aplazarlo al día de hoy. Así que en Susurros del Más Allá hoy tenemos un tema muy auténtico para desarrollarlo, para hablarlo y para, bueno, pues madurarlo, ¿eh? Pero antes permitidme que os diga que en el día de hoy pues es San Aarón y también es Santa Esther. Así que muchas felicidades a todos los Aarón y también, como no, a las Esther. Que tengáis un día muy feliz, que lo paséis muy bien. Y bueno, y si esos que vivís en la zona del Mediterráneo, pues ya sabéis, si hay tormentas, disfrutadlas, que también es precioso un día de tormenta, de lluvia y de festival de relámpagos. Hoy. Bueno, pues nada, hoy tenemos con nosotros a Ángel Martí, que ya lo tenemos al otro lado de la pantalla, así que vamos a darle entrada. Ángel, buenos días, ¿cómo estás? Hola Santi, aquí estamos como muy bien dices, con un tormentón terrible, a ver cómo nos funciona, cómo responde Internet, porque ya sabes que esto va como va con las tormentas. Aquí yo vivo en el campo y tengo WiMAX y por tanto la señal cuando hay tormenta es bastante complicada, pero bueno, vale la pena el sacrificio porque con la sequía que tenemos aquí en Cataluña, que nos llueva así un par de días, es, es un respiro de aire puro y sobre todo de ilusión, ¿no? en que esto se solucione, porque la verdad que es una pena tal como están los campos y los peligros de incendio que tenemos, es verdaderamente triste. Pero bueno, aquí estamos. Bien, pues me alegro y sí, y es verdad, ¿eh? Cuanto más llueva mejor porque así llenamos los pantanos y todo el mundo va a vivir bien, ¿eh? Todo el mundo podrá saciar su sed y también muchos podrán ducharse, muchos podrán bañarse y otros podrán ir a la piscina y también, bueno, pues los que tienen campos de golf podrán darle caña al césped, ¿eh? Para que esté esplendoroso.
Permíteme que haga el arranque del programa, Ángel, explicando de que hoy pues vamos a hablar de un caso que en su tiempo pues levantó muchas ampollas, ¿eh? Así que vamos a hablar del caso de la vampira de Barcelona. Enriqueta Martí, la misteriosa vampira de Barcelona, es uno de esos casos policiales más macabros y escabrosos y mediáticos de la Barcelona de principios del siglo XX. Es la historia de una mujer de los bajos fondos que actuó como curandera y alcahueta, a la que se acusó del secuestro y explotación y asesinato de niños, y que bueno, pues podemos decir que todo esto empezó un 27 de febrero del 1912, cuando una vecina llamada Claudina Elías, al asomarse a la ventana, vio a un niño y a una niña. Uno de ellos llevaba la cabeza totalmente rapada. Preocupada, lo comentó con otro vecino, el cual llamó de inmediato a la policía municipal. Y aquí empieza el caso. Aquí interviene ya Ángel. Venga, Ángel, tiramos para adelante. Venga, tenemos que decir antes de empezar bueno, que este caso ha creado una leyenda sobre Enriqueta Martí, que desvelaremos al final. Lo dejaremos para el final, para que nuestros oyentes estén más pendientes. Yo, para ponernos en situación, creo que tendríamos que hablar un poco de cómo estaba la ciudad de Barcelona a principios del siglo XX, ¿no? Era una ciudad que salía de diversas guerras, extremadamente poblada, dividida en estratos sociales muy diferentes, de muy pobre a muy rico, y que tenía un crecimiento anárquico. El Raval, esto no ha cambiado mucho hoy en día, era donde en el Raval se albergaba la gente pobre, que es donde sucedió este caso, y para, para terminar de redondear la cosa, pues empezaron unas obras en Vía Laietana que destruyeron muchas de las casas, de las viviendas, sobre todo de las viviendas de la gente pobre. Y ahí no habían ni compensaciones ni nada, los dejaron sin vivienda. Se calcula que esta gente que tuvo que marchar del Raval se fue, se fueron se fueron a vivir en casas donde se acumulaban hasta 50 personas. Y hoy hablamos de las casas de Barcelona, donde a lo mejor viven 14 o 15 inmigrantes, ¿no? Que llegan aquí. Pues en aquella época hasta 50 personas se calcula que vivían en uno de esos pisos. Otro tema que era de las creencias que habían en esa época, que había muchísima tuberculosis. Y entonces, tú sabes que a principios del siglo XX las supersticiones aún eran vox populi, ¿no? Todo el mundo creía en cosas extrañas, ¿no? Pues una de las cosas que creían la gente era que la tuberculosis se podía curar bebiendo sangre fresca. Y ahí empezó todo el follón. Si a todo eso le sumamos la semana trágica que terminó de liarlo todo, porque enviaban a la guerra a la gente, enviaban a la gente a la guerra, pero los que podían pagar una dispensa no iban. ¿Quién podía pagar una dispensa? La gente de pasta. Entonces, ahí el pueblo se revolucionó y esto desembocó en la Semana Trágica en Barcelona, ¿no? Piensa que la enorme pobreza que había, lo que provocaba también era que muchos niños fueran abandonados en hospicios, por las calles, a muchos incluso los vendían en prostíbulos. Se calcula que solo en la ciudad de Barcelona desaparecieron unos 40, más o menos unos 40 niños al mes. Vale. Eso es brutal. La gente estaba completamente fuera de sí, revolucionada. Y entonces no se le ocurre nada más que al gobernador civil, porque a raíz de todo eso, ¿no? Que desaparecían tantos niños y tal,
se hablaba de que habían pues una especie de sectas o sí, digamos una especie de sectas que captaban a estos niños que iban por las calles para utilizar sus órganos, para utilizar su sangre, para vender su sangre, y todo esto se hizo bastante popular y causó una especie de revuelta en los barrios más pobres. A partir de aquí, al gobernador civil de la época, que se llamaba Portella Valladares, no se le ocurre nada más que salir a los medios de comunicación de la época y decir que todo eso era un bulo, que todo uso era un bulo. A partir de aquí, tiene el hombre la santa mala suerte que, bueno, un día una mujer sale a comprar con su hija, Teresa Guitar, precisamente, precisamente del Raval, van al mercado, compran, pues la mujer siempre cogida de la mano a la niña porque había muchísima delincuencia, salteadores, habían hurtos a mansalva, bueno, a mucha delincuencia. Entonces, la mujer pues sin soltar a su hija y tal, pero cuando llega al portal de su casa encuentra una amiga, ya de vuelta, ¿eh? Encuentra una amiga, se ponen a charlar con la amiga, la niña le dice, madre, me voy a casa, y estaban prácticamente en el portal, le dice la madre, pues perfecto, la deja, ella continúa su conversación tan tranquila y cuando termina sube a casa y le dice al marido, ¿dónde está la niña? Dice, la niña no estaba contigo, dice, conmigo no está, ¿cómo que no está? Y ahí empiezan ya a sospechar que algo ha pasado, empiezan a buscar por todo el bloque, no la encuentran, empiezan a moverse, no la encuentran de ninguna manera y bueno, pues al final no tienen más remedio que ir a la policía y denunciar la desaparición de la niña. Todo esto justo después de que el Portella Valladares, el gobernador civil, hubiera dado la noticia de que allí no pasaba nada. ¿Vale? Imagínate la situación. Bueno, Vaya. tenemos... Sí, dime, dime. Déjame que te haga un apunte para ti y para todos, ¿vale? Esta señora, la Enriqueta Martí, nació en el año 1871 en la localidad catalana de Sant Feliu de Llobregat. Enriqueta Martí Ripollès. Pero cuidado, ahí creo que también tú me matices porque parece ser que hay una parte de los autores que cubrieron esta historia que dicen que no era Ripollès de segundo apellido, sino que era Ripoll. Y por otro lado, esta mujer trabajó como niñera antes de dedicarse a la prostitución. Atentos. Casada con Joan Pujaló, un pintor venido a menos. La pareja se ganaba la vida como podía vendiendo antigüedades de la caridad e incluso montaron una herboristería en la que Enriqueta se dedicó a ejercer como curandera. Oye, Cierto. ¿Ripollès o Ripoll? Bueno, aquí están las dos versiones. O sea, tampoco piensa que en aquella época también la gente los escribanos, los que apuntaban nombres y apellidos y tal, eh, hay muchos errores de aquellas épocas en apellidos, ¿eh? De tipo el Ripoll y el Ripollès, pues bueno, lo que oían la gente, pues tal como les sonaba a ellos apuntaban y a lo mejor pues si eran castellano parlantes y no entendían muy bien el catalán por Ripoll, Ripollès, pues bueno, escribían lo que les parecía. No está claro el segundo apellido de la Enriqueta, no está nada claro, no está nada claro. Pero bueno, tampoco tiene más importancia. Lo que sí está claro es que era Enriqueta Martí. Y lo que también está claro es que no es pariente mía. Ahora, ahora iba a decírtelo, ¿eh? Iba a preguntarte a ver si a lo mejor una tía. No, no, el árbol genealógico no me lleva a ella. Ya te lo digo, ¿eh? Ya te lo digo. Pues Bien, bien. bueno, Seguimos con lo que estabas hablando. Quería romper un momento tu trama porque era importante dejar claro lo de su nombre y su procedencia, ¿eh?
Sí, Ya sí. sabemos que había sido hasta prostituta y... Oye, ¿cómo se podía en aquella época? Lo que no entiendo, cómo esta gente no teniendo nada, siendo pobres, viviendo ahí en un piso uno de los barrios de Barcelona tan conocido como un barrio malo, pudieron montar una herboristería. Bueno, porque a Enriqueta no le fue mal del todo, ¿eh? Enriqueta era huérfana de madre y el padre sabía mucho de hierbas medicinales. Entonces, cuando tú, como muy bien has explicado, se la lleva a una familia acaudalada a Barcelona, y tú dirás, ¿y a santo de qué se la llevan? Pues bueno, porque Enriqueta, una hija de estos señores acaudalados, pues estaba enferma y Enriqueta consiguió curarla con las hierbas. Entonces le dicen, Enriqueta, vente con nosotros a Barcelona, porque el padre era bastante pobre. Dicen, vente con nosotros a Barcelona, que ahí pues nos haces los trabajos de casa, las faenas de casa, de limpieza y tal. Y aparte, con lo de las hierbas medicinales y tal, puedes ir trabajando con gente conocida nuestra que tienen dinero y podrás sacarte un sobresueldo y podrás vivir bien. Y de hecho, le funcionó bien a Enriqueta, le funcionó muy bien durante bastante tiempo y pudo conseguir una cierta cantidad de dinero, porque claro, se movía con gente de mucho poder adquisitivo. Entonces, todo le fue bien hasta que se le ocurrió meterse también a hacer abortos Mm, con hierbas. Y practicando uno de estos abortos a una de las personas de alto poder adquisitivo, pues se le murió la mujer. Y al morirse la mujer, la echaron. La echaron de casa de esos señores, pero además la echaron también de ese barrio. Entonces, ¿qué hace la Enriqueta en aquella época? Podía hacer poca cosa más que meterse a prostituta, porque tampoco tenía formación. Entonces, se metió ahí a prostituta, era una mujer bastante inteligente, bastante lista. De hecho, si no, no hubiera podido hacer todo lo que hizo. Y ella primero se mete a prostituta, poco a poco, como tiene un dinero, va cogiendo sus propias prostitutas y se abre un pequeño local que regenta ella de prostitución. A partir de ahí, con el dinero que va sacando de la prostitución, pues se monta una herboristería también, sin dejar los locales de prostitución. Tú piensas que antes de pasar esto de la chica, de la niña, de la Teresita Guitar, antes de secuestrar a la Teresita, ella ya había estado detenida y juzgada por prostitución de menores. vaya, vaya. Pero estuvo nada en la cárcel, porque esto es un tema que luego abordaremos más ampliamente. Pero, claro, ¿quién regenta los locales de prostitución de menores? La gente con De mucho bien. poder La gente adquisitivo. de bien, claro. La gente con mucho poder adquisitivo. Los pobres no pueden pagarlo. Y entonces ahí, entre sus influencias que tenía, eh, prácticamente ni estuvo en la cárcel. Prácticamente. Estuvo poquísimo. Pero es decir, ya tenía antecedentes penales por haber, eh, o sea, por haberse dedicado a prostitución de menores, ¿no? Entonces, de ahí que ella pudiera montarse esta herboristería. De hecho, no tenía un solo prostíbulo, tenía varios y llegó a tener varios. Y como tú bien dices, la herboristería y seguía trabajando en las hierbas y en los prostíbulos y en todo. De hecho, la gente cuando interrogaron a los vecinos, porque es que nos hemos ido del tema, pero Sí. porque aún no habíamos llegado. Pero bueno, cuando interrogaron a eh, los vecinos decían que hacía mucho tiempo que veían cosas raras en Enriqueta, que por las mañanas salía como harapienta y como una mendiga de casa, llegaba la hora de comer y luego a media tarde salía vestida como una señora
perfectamente empolistrada, que decimos aquí, perfectamente vestida, bueno, salía de señora. Entonces, los vecinos ya se daban cuenta de que era una persona que no era demasiado normal, digamos. Algo raro, algo sucio escondía. Ajá. Porque aquello no, la gente lo que imaginaba que se dedicaba a la prostitución por las tardes, de gente pudiente, trabajando con gente pudiente, y en cambio por las mañanas no sabían qué pasaba, por qué salía vestida con harapos. Luego lo aclaramos. Ángel, estabas comentando lo del prostíbulo que ella había montado. Eso sucedió en el 1909 y ese prostíbulo estaba en la calle Minerva de la ciudad condal. Correcto, Allí, correcto. allí ofrecía esos servicios de niños de 5 a 16 años. ¡Qué barbaridad! Sí, sí, sí. Y bueno, y eso no es todo. Ya llegaremos. Eso no es todo. Pues si te parece, vuelvo a la desaparición de Teresita Guitar. Sí, por favor. Vale, bueno, avisan a la policía. Tenemos que situarnos porque ahora nosotros tenemos una imagen de la investigación policial que está muy lejos de lo que era a principios del siglo XX. Imagínate que no contaban con ningún medio técnico de los que existen ahora. Eh, una de las vecinas, como tú has dicho al principio, una de las vecinas, la Claudia Elías, tú lo has explicado antes, por la ventana vio. La noticia corrió por todos los medios de que había desaparecido la Teresita Guitar, y una de las vecinas que conocía a la Teresita, a través de la ventana, vio en el edificio de enfrente eso, ¿no? Una niña con el pelo rapado y otro niño pequeño que no los había visto nunca. No los había visto nunca. Llevaba años viviendo allí y no los habían visto nunca. Y de repente ve por la ventana eso. Entonces ella sospecha de que puede ser Teresita, y avisan a la policía. Imagínate cómo estaban los sistemas de investigación y cómo funcionaba todo lo de las órdenes de entrada y tal, que la policía tardó 10 días en ir a hacer un registro a casa de la Enriqueta Martí. Tardó 10 días. ¿Y eso por qué? Claro, ¿no? Porque órdenes judiciales, todo iba, es que era todo muy, 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 muy lento. Bueno, Primero investigaron a como ver. ahora también, ¿eh? Sí, sí, pero ahora tú pides una orden judicial urgente y la tienes, ¿eh? En 24 horas la tienes. Ajá. Y aquello era todo muy, muy, muy lento, las investigaciones, bueno, era todo muy lento. Pensá que no existían ni ordenadores para averiguar quién era Enriqueta Martí, pues quién vivía en aquella casa, quién era Enriqueta, no tenían pruebas de nada. Por tanto, pero fueron listos, se las ingeniaron para entrar en la casa, porque en Barcelona estaba prohibido la cría de animales domésticos en casa, tipo gallinas o patos, cerdos. Eso en aquella época estaba prohibido. Hoy en día creo que también las ordenanzas municipales lo prohíben, por lo menos aquí en Amella lo prohíben y en Barcelona supongo que también. Y entonces la policía se la ingenió para presentarse en casa de Enriqueta y decirle que necesitaban entrar en la casa porque una vecina había denunciado que criaba gallinas y tenían que inspeccionar a ver si habían gallinas. Y Enriqueta les impedía el paso, no les dejaba entrar. No quería que entraran. De repente vieron moverse un pequeño, una niña por detrás, vieron moverse y ya de un empujón entraron en la casa. ¿Y allí qué encuentran? Pues encuentran a la niña, pero encuentran también a otra niña, más o menos de la misma edad, que se llamaba Andresita, que nadie había visto nunca en la calle, ningún vecino. Le preguntan a esta niña quién es y ella dice que es hija de Enriqueta Martí. Bueno, ahí se queda. Se llevan las dos niñas, detienen a Enriqueta. En aquella época Enriqueta ya tenía 43 años. La detienen, comprueban que tiene antecedentes penales ya por tráfico por prostitución de menores. Y
Y cuando, bueno, la otra niña le dice que, la Andresita esta, les dice que ella es hija de Enriqueta y del marido que en aquel momento estaba con Enriqueta, que no era el pintor que tú has dicho, que con el pintor se había separado. Entonces, empiezan a hacer investigaciones y, bueno, hablar con los vecinos, hacer investigaciones. Los vecinos dicen que no han visto nunca a la niña esta Andresita por las calles, tal. Hablan con el marido actual. El marido le dice que ellos no han tenido hijos, que cuando él conoció a Enriqueta, Enriqueta ya traía a la niña consigo y Enriqueta les dice que este es su primer matrimonio con el pintor. Entonces buscan al pintor, interrogan al pintor y el pintor les dice que ellos nunca tuvieron hijos. Vaya dilema, ¿no? Bien, parece que se nos ha congelado la imagen de Ángel Martí. Vamos a esperar a ver si podemos recuperar la señal. En todo caso, bueno, pues vamos a tener que hacer el descanso en estos momentos, debido a que supongo que la tormenta allá en Amella de Mar, pues está afectando fuerte ahora en estos momentos. Así que permitidme, hacemos un pequeño paréntesis, volvemos. Hola, soy Ángel Martí, criminólogo, escritor y colaborador del programa Susurros del Más Allá de Rob Radio Cataluña España de Santi Camisans. Un fuerte abrazo a todos los oyentes y animaros a sintonizar Rob Radio. Os aseguro que no os va a dejar indiferentes. Ea, pues eso es lo que dice Ángel Martí en su saludo para RV Radio Cataluña España. Seguimos con lo que estábamos hablando, con la vampira de Barcelona. Hemos tenido que hacer un paréntesis forzoso porque hemos tenido problemas de conexión con Ángel. Ahora ya lo tenemos al otro lado de la pantalla. Y seguimos con el tema. Nos hemos quedado con aquello de que, Ángel, de que fue la policía local con aquella excusa de que había una denuncia Sí, sí. bueno, Había vecinas y aparecido, tal. había aparecido otra niña en la casa, Sí, que en teoría la niña pensaba que era hija de ella, no del marido actual, porque con el marido actual no habían tenido hijos, pero pensaba que era hija de ella y al final pues resulta que la tal Angelita era hija de la hermana de su exmarido, es decir, que secuestró a la hija de la hermana de su exmarido cuando era muy pequeñita y por eso la niña nunca, nunca, nunca salía de casa, no la dejaba salir de casa para que nadie la viera. pero Aquí descubrió, ¿cuándo la secuestró? ¿Cuando terminó la relación la con sec- el primer marido? sí, sí, cuando rompió con su primer marido, ella quería tener hijos, no podía tener hijos porque tenía un problema de útero. Y entonces lo que hizo, que eso también lo descubrió la policía más tarde, eso también lo descubrió más tarde, ¿no? Que en realidad no podía tener hijos. Y de ahí sacaron que la había secuestrado de la hermana de su exmarido, ¿no? Por tanto, dos secuestros demostrados de momento. Vaya, Pero resulta, Santi, que aquí no queda el asunto, porque cuando van a interrogar a los vecinos, una de las vecinas dice que en la casa había también un niño que hacía mucho que no lo veía, un niño pequeño también, que hacía mucho que no lo veía, pero que al principio de estar en la casa ella sí lo veía, decía, les explicaba la vecina, ¿no? Y bueno, interrogan a la niña, a Andresita, la que vivía en casa, y les dice que sí, pero que un día, tal cual te explico, les cuenta la policía a la niña, que un día su madre, o sea, Enriqueta Martí, que no era su madre, sí. lo mató y no lo vio más. Imagínate qué panorama tenemos en esa casa, ¿eh? Imagínate en qué panorama se encuentra la policía. Por eso te digo que
que era un caso muy complicado y por eso tuvo mucho revuelo en los medios de comunicación, ¿no? Ajá. Eh, la policía sigue investigando y es entonces cuando descubren que Enriqueta tenía prostíbulos en diferentes lugares, que tenía una herbolistería y también descubren que tenía una banda de mendigos que eran los que se dedicaban a secuestrar a los niños para después ella prostituirlos en sus prostíbulos, ¿no? Eso es lo que descubrió la policía. Niños y todos los que secuestraban eran niños entre 3 y 5 años. Estamos hablando de una bestialidad enorme. Allá. Una cosita, estábamos hablando de Teresita. Teresita fue, bueno, pues supongo que la policía la interrogó, ¿vale? Y creo que en ese interrogatorio Teresita explicaba más o menos bueno, que Enriqueta agarró a Pepito, a ese niño, lo ponía sobre la mesa del comedor y lo mataba con un cuchillo. La niña Teresita manifiesta que se fue a la cama y se hizo la dormida. ¿Qué hay de todo esto? ¿Es así como lo explican? Sí, bueno, es así como lo explica. El único indicio que hay es la versión de la niña. No hay más indicios. Estamos hablando de una niña de muy corta edad. ¿Hasta dónde puede llegar la imaginación de una niña? No sé si hasta este extremo. Yo no creo, ¿eh? Yo creo que la niña debió explicar lo que ella vio. No creo que llegue la imaginación de un niño a estos extremos tan salvajes, ¿no? Por tanto, yo la daría por buena a día de hoy. La daría por buena. Además, teniendo en cuenta que cuando empezaron a inspeccionar todos los prostíbulos y la herboristería y todo eso, encontraron restos humanos. ¿Por qué te digo humanos? Te afirmo humanos, porque así lo dijeron los forenses en su día. En su día encontraron varios huesos de partes de brazo, antebrazo, húmeros, dedos incluso, y los forenses los trataron como restos de niños entre 3 y 5 años. También encontraron frascos con sangre y Pero, Ángel, unos con sangre y una otros pregunta. con... Una Dime. pregunta, Ángel. ¿Dónde encontraban los restos de esos brazos, bueno, de lo que son piernas, brazos? ¿En dónde llegaron a encontrar esos restos? Bueno, lo encontraban dentro de sus negocios, pero en sitios bastante oscuros. Por ejemplo, dentro de una falsa pared. En un sitio había una falsa pared, pues dentro de la falsa pared está escondida y en sitios así no estaban simplemente a la vista. Pero además de los restos humanos, también encontraron frascos de sangre, con lo cual demuestra que vendía la sangre para lo que hablábamos al principio de la tuberculosis, de las creencias que tenían con la tuberculosis, y también encontró frascos de grasa humana, frascos de grasa humana, que no sabemos, nunca se ha sabido para qué la utilizaban. Supongo que para hacer friegas y tal, para lo mismo, ¿no? Porque en esa época ya hemos hablado antes de las supersticiones que había, ¿no? Pero lo más curioso de todo es que en uno de los registros entran una libreta, que para mí esto es primordial, una libreta con una lista de nombres en clave, Ajá. que se supone que eran sus compradores. Se supone, nunca se ha demostrado. Curiosamente, entra en prisión Enriqueta, dicen que intentó suicidarse, primero, es lo que explican, que intentó suicidarse, y después del 13 de mayo del 1913, un número un poco macabro también, 13 de mayo del 13, muere Enriqueta. Y dicen que ha muerto de un cáncer de útero. Pero curiosamente muere antes de que salga al juicio y
que pueda dar su versión o revelar. Eso ya es una opinión personal, ¿eh? Muere justo antes de que empiece el juicio y por tanto poder revelar a qué correspondían o a quién correspondían los nombres clave que habían escritos en la libreta. Vaya, vaya. Para aún complicar más la cosa, tras la muerte, los forenses deciden volver a revisar los huesos encontrados en sus negocios, que en principio, acuérdate que hemos dicho que el informe de ellos mismos decía que eran de niños entre 3 y 5 años, y cambian el informe y dice que los restos eran de huesos de pollo y otros animales. ¿Qué te parece? Vaya, y a qué se debe que se cambia esta declaración? A qué se debe ese encubrimiento? ¿Por qué? Yo te pregunto, ¿y a qué se debe que la primera vez que hemos hablado antes que estuvo detenida por prostitución de menores no entrara en prisión? ¿A qué se También. debe? ¿Tú a qué crees que se debe? ¿Te acuerdas cuando en el programa, en uno de los programas anteriores que hablábamos de la secta Edelweiss, Sí, que el tío prácticamente no hacía cárcel cuando lo pillaban, que también se dedicaba a menores? sí, me acuerdo. Mucha coincidencia, ¿no? Sí. No me digas que hay una relación con el caso de Edelweiss también. Bueno, no, yo no digo que haya relación, pero que, bueno, ahora nos tacharán de conspiranoides, pero es mucha casualidad que en los dos casos estamos hablando de prostitución de menores y en los dos casos los acusados acaban no cumpliendo condenas o Ajá. cumpliendo condenas mínimas. Se sabe si había alguien de la atmósfera política catalana que tuviera algo que ver con todo esto? No se sabe nada. No, ha quedado todo igual que pasó en Edelweiss. Ha quedado todo, bueno, lo han pintado como una leyenda urbana. Por eso después los medios de comunicación, supongo, y espero que nadie me diga algo por lo que voy a decir ahora, pero supongo que eh, aconsejados por gente de altas esferas, ¿no? Pues cambiaron también sus noticias diciendo que, bueno, que todo había sido una leyenda, que la cosa no había sido tan grave, que los huesos eran de pollo, pero claro, que un forense diga que son de restos humanos al principio de la investigación y que luego cuando ella muera y cuando encuentren la libreta cambien su versión los forenses y digan que son huesos de pollo, hombre, yo no sé, la diferencia es notable, ¿eh? Yo no sé qué pensar, no sé qué opinas tú, pero vaya, Lo es. para Oye, mí uno una y pregunta, uno Ángel. son dos. Una pregunta, Ángel. Sobre la libreta, ¿en algún momento se dijo lo que contenía la libreta? Sí, la libreta contenía nombres en clave, fechas y nombres en clave. Es decir, las fechas se entendía, entiendo yo, que debían corresponder a las fechas en que les vendía lo que les vendiese la sangre o la grasa humana o lo que fuera. Y porque era como una libreta de contabilidad, digamos, donde ella llevaba sus cuentas, pero que habían nombres en clave. Y ahí está el kit de la cuestión. Nunca jamás se ha hablado de eso y nunca se ha reabierto esta investigación. Por supuesto que esto está absolutamente, yo no se puede imputar a nadie ni nada por los años que han pasado, ¿no? Ha prescrito todo, pero por curiosidad nadie ha abierto nunca de nuevo esta investigación como, no sé, reporteros o periodistas, ¿no? Que a veces investigan sobre casos que han pasado, pues por este caso en concreto nadie ha abierto la tapa de los truenos, ¿no? La caja de los truenos, nadie la ha abierto porque yo supongo que ahí pues tiene que haber, no sé, yo recuerdo, no sé si recuerdas también el caso de las niñas de Alcácer, Sí. que también hubo mucha controversia con todo este tema, ¿no? Que eran menores y que se habló de una presunta red de
de gente de las altas esferas, lo que decíamos, que lo que hacían era que los dos delincuentes estos les procuraran, ¿no?, las niñas para sus servicios sexuales, ¿no? Yo lo que me doy cuenta en todo este año, en todos estos años que he estado mirando los casos, lo que me doy cuenta es que cuando siempre que tocamos el tema prostitución infantil, siempre acaba en nada. Siempre acaba en nada. Y Es es curioso, muy, es muy, curioso. es muy curioso, ¿eh? Lo Es es, muy lo es. curioso. Una Tendríamos que ponernos pregunta, a pensar. Ángel, una pregunta. Cuando todos estos casos se cierran, se archivan, caso cerrado, ¿eh? Em, Alguien como vosotros, escritores, criminólogos, tenéis la posibilidad de poder ir a pedir en algún lugar, y me gustaría saber si se puede hacer o no, de ir a pedir en algún lugar que os puedan facilitar toda la información sobre un caso. ¿Eso se hace actualmente o no? Sí, sí, sí. Bueno, si te fijas, los programas estos que están haciendo ahora que se ha puesto de moda los asesinatos y todo el mundo del crimen, hacen reportajes espectaculares sobre casos que ya han pasado. O sea, no hay problema, menos problema tendría yo siendo policía aún, ¿no? Lo que pasa es que cuando son casos tan lejanos, principios del siglo XX, yo no sé exactamente si la documentación ha desaparecido, qué es lo que pasa, porque recuerda que solo tienes la obligación de guardar documentación durante 5 años. Esto legalmente es así, por tanto, a partir de los 5 ya se puede hacer difícil. En aquella época no había nada informatizado, por tanto, eh, no había móviles, con lo cual tampoco habían imágenes tan, ¿sabes? Bueno, tenían las cámaras de fotografía, ¿no? Las Sí. tradicionales, pero tampoco se hacían las fotos que se hacen ahora, con los detalles que se hacen ahora, los estudios que se hacen ahora, y por tanto, yo no sé hasta qué punto se podría recuperar la documentación de este caso, hablando de principios del siglo XX, ¿eh? Es un caso que mira, que no descartó algún día estudiarlo, buscarlo para hacer una novela del tema. Porque Pues se han hecho películas, sí, de Enriqueta Martí. hay una película que se ha estrenado no hace mucho tiempo, que bueno, pues va dedicada a esta personaje, vamos a dejarlo así. Sí. Una personaje peligrosa. Al final, nos quedan 5 minutos, Ángel. Al final, ¿se pudo saber cuántos niños desaparecieron con las manos de esta mujer? Demostrado, solo hay los, los, los restos de huesos humanos que encontraron, que tampoco se cuantifican en los informes de cuántos en concreto encontraron, pero no sé, pues si había 10 o 12 de estos 10 o 12, y luego las dos niñas y el Pepito, porque el Pepito nunca se llegó a saber de dónde lo habían sacado, ni nunca apareció. Es decir, la niña explicó que lo habían matado y que Enriqueta lo había matado, pero nunca apareció. Lo curioso también del caso, quedan 5 minutos, voy rápido, lo curioso también del caso es que el marido actual, cuando sucedió todo esto de Enriqueta, no se enteró absolutamente de nada. Es decir, él cuando empezó a salir con Enriqueta, Enriqueta traía a Pepito y a Andresita, que decía que eran hijos de su primer matrimonio. Él nunca sospechó nada. Cuando trajo a la Teresita a casa, ella le dijo que la había encontrado abandonada por la calle, y como ya te digo que se abandonaban tantos niños, pues tampoco le dio más importancia. Es decir, está abandonada por la calle, le explicó a su marido que había ido a comunicar a la policía que se había encontrado la niña, que la policía estaba haciendo gestiones, y el marido pues tan campante, no se enteraba de nada. Imagínate la sorpresa cuando se destapó todo el pastel del hombre, La verdad, saber con quién estaba durmiendo. la verdad es que dormir con una persona así es muy peligroso. Sí, sí, eso siempre se lo explico a las gentes que son tan aficionados a las citas a ciegas por internet, ¿eh? Sí, 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 sí. Algo a tener en cuenta también.
Sí, sí, porque no sabemos quién vive al lado. Imagínate quién vive en otra ciudad. Esto es complicado. Por ejemplo, es gracioso porque cuando hicieron el programa este que se hace en TV3, que en Cataluña, el Crims, que Sí. ahora tiene tanta repercusión en televisión, uno de los criminales, de los asesinos de los que hicieron uno de los programas, pues resulta que vivía en el mismo bloque que mi hermano. Y cuando se lo expliqué a mi hermano, pensaba que había tenido un asesino en serie en el mismo bloque donde él vivía, el tío, pues imagínate cómo se quedó. Se le quedó la cara a cuadros. Me lo imagino. Bien, Sí, esto es para... es desde aquí. También podemos aprovechar el programa para aconsejar a la gente que utiliza las redes sociales para hacer citas a ciegas, sobre todo que se aseguren muy bien de con quién van a encontrarse antes de hacer el encuentro, porque por desgracia, ya veis cómo está la situación actual en nuestro país y en el mundo en general, donde los asesinatos, sobre todo de mujeres, son a diario, por desgracia, y es un tema que, sobre todo, se tienen que concienciar las mujeres cuando van a una cita a ciegas, porque la probabilidad de que les suceda algo no es baja, no es baja. Ah, Y por tanto, con mucho cuidado, con mucho tiento, si puede ser las primeras citas, que no vayan solas, que vayan acompañadas, que no vayan tampoco si no conocen muy bien a la persona a su casa o suban al coche. Hay que ir con mucho tiento. Pensamos que hoy con las drogas que hay actualmente te pueden dejar inconsciente poniéndote unas gotitas en un vaso de bebida y llevarte y hacerte lo que quieran. Por tanto, desde aquí que sobre todo eso, que tengan mucho cuidado las mujeres porque entre mujeres y hombres hay muchísima diferencia de sufrir violencia, ¿no? De posibilidad de sufrir violencia y por tanto ellas son las que tienen que ir con más cuidado. bien, pues hasta aquí el caso de la vampira de Barcelona. Y deciros que, bueno, ya que ha salido a la luz lo de la película, decirte, Ángel, pues que la película lleva por título, pues, el mismo título que el caso que hemos tratado, ¿no? La vampira de Barcelona, una película dirigida por Lluís Danés, interpretada por Roger Casamajó, Nora Navas, Bruna Cusí, Francesc Orella, entre otros. Tenemos que decir que esta película ha sido guionada por Luis Arcarazo y María Jaén. Una película que se estrenó en el 2020, o sea que solo lleva 4 años y está ahí. Oye, pues se nos ha acabado la temporada y se nos ha acabado el programa de hoy. ¿Quieres añadir alguna cosa más? Hombre, que echaremos de menos estas charlas que tenemos los dos, yo por lo menos, ¿eh? Voy a echarlas de menos. Yo también, yo también. Pero nos vamos a tomar esos 2 meses para hacer más cosas y espero que mejor. Y Sí, y yo para terminar una novela que tengo entre manos, porque si no, no la voy a acabar nunca. estupendo. Oye, pues ya adelantamos a la audiencia que para la próxima temporada habrá un programa específico para temas de crímenes, que será conducido también por Ángel Martí, como criminólogo de RV Radio Cataluña España. Ángel, todo un placer, me ha encantado tenerte aquí otra vez y espero pues que en septiembre ya pues nos pongamos en marcha en campaña con más programación. Deseo Igualmente, Santi, que pases un buen verano y que sobre todo que te recuperes de tu espalda. Desearte un feliz verano también a ti y que todo te vaya muy bonito, puedas terminar ese gran trabajo que tienes entre manos y que sea muy pronto, ¿eh? Nosotros nos tenemos que ir, así que permitidme un momento. Pero ha llegado el momento de deciros adiós. Santi Camisans, RB Radio Cataluña España, susurros del más allá. Chao. ¿Has experimentado en algún momento de tu vida un fenómeno paranormal?
¿Te apasiona la parapsicología, la brujería, la magia, los fenómenos ovni? Si es así, estás en la dimensión adecuada. Quédate con la compañía de Santi Gamisans. Susurros del Más Allá, un programa de RV Radio Cataluña, España.